Hola, ¿qué tal? Esto es Investigación de la Imagen en un episodio muy especial, uno sobre el Festival de Fotografía Impresa que organiza el CEF en la ciudad de Córdoba. En el anterior video les comenté que a partir de mi trabajo Presencias quedé seleccionado en este festival donde concurren otros tantos trabajos del estilo y con investigación de la imagen nos pareció una situación ideal para ir hasta allá y tomar testimonio de algunas personas, de algunos artistas que pudieran dar su propio punto de vista, que nos cuenten sus experiencias en este mismo proceso, con el fin de mostrar la diversidad de formas de llegar a la materialización de un fotolibro o fanzine o la forma que tenga. Pero no te voy a contar yo de qué se trata el festival, mejor que lo haga su creador. ¿Cómo andas, Aníbal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aníbal Mangoni, soy el director del Centro de Estudios Fotográficos, que es un ecosistema. Hablamos de ecosistema porque está involucrado un área de formación, un festival de fotografía impresa, que es donde nos encontramos hoy, un proyecto editorial que se llama Infinito Blanco, unas fotogalerías urbanas que están en acción en este momento en el marco del festival, y una biblioteca CEP, con aproximadamente 1000 ejemplares, 1000 publicaciones en torno a fotografía y con un eje puesto en la fotografía latinoamericana. Hoy nos encontramos en el marco de la novena edición del Festival de Fotografía Impresa, un espacio que arranca con una idea de una biblioteca colectiva donde invitamos a distintas personas que nos presten 2 libros de su biblioteca. La intención es poner en juego, darle luz a estos libros que a veces estas bibliotecas privadas, en nuestras bibliotecas, quedan ahí guardadas, atesoradas, y poder compartirlas con otras personas. Este festival, que tuvo este inicio ya hace 9 años, 8 años atrás, fue creciendo, sumamos exposiciones, sumamos presentaciones, tanto de proyectos libro, proyectos publicación, como de proyectos editoriales. Y tenemos como búsqueda, como objetivo, en esto de las presentaciones, las charlas que fuimos sumando, conocer, dar luz, cómo se construyen estos proyectos, tanto libro como proyecto editorial. Nos interesa alimentar esta idea que los proyectos se construyen, estas ideas se construyen a partir de construcción de equipos, de grupo de personas que se aunan con un objetivo. Pocas veces tenemos la oportunidad de estar juntas tantas personas con la misma pasión por crear. Tenemos en común el deseo de materializar nuestras ideas, pero al mismo tiempo cada proceso es singular. Lo primero que nos interesa saber es ¿dónde nace la idea? Eh, no lo sé, supongo que en una almohada, en la cama pensando. Y la idea nace, bueno, yo soy artista visual y estoy trabajando hace 5 años con el tema este de imágenes, de gráficas, de fotos, de edición de fotos, y quedó con eso, que estaba con la idea esta de la naturaleza, los rastros, el cuerpo, las pisadas, y de ahí, bueno, con ese buscar en palabras quedó vestigios, ¿no? ¿Ya? Entonces la investigación surge a partir de la curiosidad y de saber cuántas calles con nombre de mujer existen en Santiago, en este caso. O livro ele nasceu por acaso, no sentido de que eu, enquanto fotógrafo e artista visual, muitas vezes penso projetos conceituando e pensando temas que eu gostaria de tratar, e depois eu vejo o jeito de concretizar isso em imagens digitais, imagens plásticas. Cuando viajaba por los haciendo dedo, camiones, autos, lo que sea, conocí el mensaje al poblador rural. ¿Qué es el mensaje al poblador rural? Son los mensajes que se pasan por radio a la gente del campo. La gente que vive lejos de la ciudad se entera de comunicarte con alguien por medio de la radio. Me abrió un abanico ahí, algo muy interesante como para profundizar, investigar, decir, wow, qué loco, ¿no? Como la gente, y eso que todavía no estamos en la época de los celulares, estamos hablando de años 98, 2000 ya, yo viajaba. Eu estava viajando em Nova York, passando 8, 10 dias lá e fotografando por lazer, para praticar. E basicamente o que aconteceu, todas as fotos eram analógicas, e o que aconteceu foi que quando eu recebi os scans do laboratório,
e vi as fotos em sequência, eu senti que elas contavam uma história, tinha uma narrativa ali. Ten en cuenta que estamos en el año 2024 y vos te haces 50 kilómetros para adentro de la Patagonia y hay lugares que no tenés luz eléctrica. Y lo único que funciona es la radio. Ponen las pilas solamente para escuchar el mensaje al poblado rural. Ellos se comunican de eso si vos los vas a ir a visitar, o si va a ir el médico a ver los animales, o si se perdió tal vaca de tal vecino. Es una red social como para nosotros. Así como nosotros hoy entramos a Instagram, a Facebook y nos enteramos que les pasa a un conocido, para ellos es la radio. El tema de derechos humanos, todo el proceso político de la dictadura, siempre fue para mí, por mi historia personal, atravesante. Entonces, como autor, como fotógrafo de prensa, como fotógrafo documental, constantemente estaba necesitando poner una voz visual en esa temática, pero no tenía claro exactamente qué. Por eso hablamos tanto del proceso del tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, te diría años, estuve pensando qué hacer. Porque salía a las calles, iba a X lugar, Avenida Presidente Riesco, presidente, hombre, ya. Avenida Presidente Kennedy, ni siquiera eres chileno, ya, ok, Kennedy. Y constantemente me encontraba con hombres y mucha naturaleza también en Chile, dentro de las calles, y pocas mujeres. Entonces yo dije, desde una caminata a otra, dije, no, esto, a ver, dije, ¿cuántas habrán? Y ahí se inició un poco esa como curiosidad de empezar a intentar entender también cuál era la representación que teníamos desde este espacio urbano, desde lo público, del urbano, desde la nomenclatura de una ciudad. La idea de materializar el libro vino por ahí hace como 10 años, pero en realidad la obra la venía produciendo desde el año 2005. Yo soy sobreviviente de Cromañón, ahí perdí a mi mejor amigo, yo casi me muero ahí, estuve internado varios días en terapia intensiva, y bueno, cuando salí de estar en terapia intensiva y bueno, el mundo había cambiado para mí radicalmente, yo tenía 18 años, así que había terminado el colegio hace poquito, así que bueno, el mundo cuando terminé el colegio me recibía con estos inconvenientes. ¿Por qué alimentamos la producción editorial? Porque esa pieza, publicación, supera nuestras fronteras. Nos encontramos que una publicación nuestra llegó a México. No sabemos bien cómo ni por qué, pero llega, ¿no? Y tiene una diversidad de materialidades para poder expresar nuestras ideas, nuestros sentires. Porque, claro, venimos, mostramos los libros, mostramos las publicaciones. Yo hoy día estoy con 7 publicaciones, que son las 7 publicaciones que he hecho hasta ahora. Y es la primera vez que tengo la oportunidad de mostrarlas al público sin tener que estar vendiéndolas, por ejemplo. Si estamos hablando de ellas, no te estoy intentando que te la lleves, que te la compres para poder pagarme el stand, para poder pagarme el viaje, ¿me entiendes? La festividad, la posibilidad de encuentro, excusas para el encuentro. Yo he participado de este festival como casi desde siempre y creo que es un espacio de encuentro y de articulación donde los cuerpos aparecen, los libros circulan en tanto objetos y en tanto redes de personas que están en distintos lugares. Son como fechas en el año que una se separa y se prepara para decir, bueno, ok, está esto, estar, venir, y creo que hay algo que se va segmentando de año a año. Excusas para encontrarnos en un marco que tiene que ver con el uso de la imagen fotográfica en su sentido más amplio, pensando en su sentido impreso, ya sea en una publicación, ya sea en una exposición, también hay parte de proyectos audiovisuales, y que el festival, la festividad nos permite encontrarnos, dialogar, conocer otras experiencias y que esta posibilidad del cruce nos interpele. Vemos una cantidad de otros proyectos que no hay posibilidad de tener acceso a ellos. A lo mejor sí por las redes sociales, por Instagram, porque uno sigue hoy día a la mitad de las personas que uno está acá, lo sigue, pero ver ese libro que lo viste en Instagram es otro cuento.
como quien viene con un proyecto editorial y escucha a otros proyectos editoriales en cuanto a que viene y conoce proyectos que están en una fase de maqueta. En cuanto a nosotros, quienes generamos este festival como productores, como productoras, ya repensarnos cómo va a ser, cómo se puede pensar esta 10ª edición. Esto es lo que enmarca esta idea de festival. Sobre todo eso, yo creo que lo más interesante es que estamos construyendo una red de vínculos humanos en torno a la idea de las publicaciones en fotolibros. La vida me fue llevando a laburar de fotoperiodista, siempre me preocuparon las cuestiones sociales y tuve un compromiso con causas sociales siempre, así que bueno, me fue llevando al periodismo. Y hubo un momento donde laburé mucho de fotoperiodista, laburé en una agencia de noticias que se llamaba Infojus y colaboraba con varios medios y bueno, vivía de eso en el momento. Primero que tuve claro es que iba a estar muy pero muy lejos en cuanto a la estética, a mi proceso de trabajo como fotoperiodista. Eso de trabajar al día, trabajar más velos que el mismo día, estar en un lugar a la mañana y en otro a la tarde muy lejanos. En el fotoperiodismo vos estás todo el tiempo, cubrís, envías, editás, envías. Enviar las imágenes fotográficas de calidad, con información, con producción estética. Era todo lo opuesto que yo me proponía para este trabajo que todavía no tenía nombre. Después de laburar esos años en fotoperiodismo, pasé a laburar en comunicación política, en la Cámara de Diputados. Y bueno, a partir de ahí ya no podía desarrollar el fotoperiodismo y lo que me quedaba de la fotografía era lo que yo hacía para mí. Y volví a conectar con la fotografía como al principio. Y empecé a hacer algo que hacía en los primeros años de la fotografía, que era básicamente pegar fotos en cuadernitos. Pensar cómo iba a ser para ir despacio, yo que era muy ansioso y que era un fotoperiodista que me gustaba mucho resolver bien y velozmente. Entonces encontré una respuesta, que era el dispositivo. Yo agarraba los cuadernos viejos que recauchutaba por ahí de mi casa, de la casa de mis viejos, los que estaban amarillos, los que estaban sin usar, y les pegaba las fotos que yo iba revelando, las muestras que yo iba revelando en los laboratorios. Ya habían pasado 10 años de la tragedia de Cromañón en ese momento, y me di cuenta que en esa cronología había como marcadas las etapas que yo fui atravesando, que por ahí en términos clínicos se llaman estrés postraumático, pero bueno, son las etapas en las que yo fui como sintiendo que estaba un poquito mejor. Si yo trabajaba con un dispositivo que no estuviera acostumbrado a utilizar, me iba a generar una problemática de atención. Cámara de formato medio, que requiere mucha atención para el enfoque, para el movimiento, el encuadre. Un proceso de vínculo muy directo entre el fotógrafo yo y las fotografiadas. Y después, una especie de protocolo de trabajo que era una primera entrevista para explicar la historia, una segunda entrevista para definir el lugar, con quién, en cuanto a la persona que aceptara ser parte del proyecto, y una tercera entrevista para ver el material producido, para grabar una sesión de trabajo en donde habláramos sobre la historia, sobre sus vivencias personales. Tengo horas y horas de grabación con los protagonistas y las protagonistas. Empecé como fotógrafo a recorrer todo, y los lugares, los pobladores y las radios nacionales, ¿sí? Investigar, en qué momento pasan los mensajes, 3 veces al día, en algunos 4 veces al día. Empecé a recolectar los mensajes escritos en computadora, como se mandaban. Y bueno, con el correr del tiempo, a los 10 años más o menos, di con los mensajes escritos de puño y letra. Que debiese ser muy fácil de acceder a esta información, porque uno dice, no sale y está en todos lados, ¿no? Se puso difícil en algún momento, bien porque los formatos en los cuales me lo entregaban a veces era como un PDF que no se podía intervenir, entonces te mandaban un listado de, no sé, 3.500 calles
y tenía que imprimirlo y estar con destacador a mano casi haciendo este proceso. Entonces, sí, inicialmente fue difícil y dije, esto no lo voy a lograr. Encontré en la radio de Esquel que guardaron un archivo y una señora en Bariloche que los guardó, que trabajó muchos años en Radio Nacional y los guardó como archivo. Así que me invitó a la casa, fui a la casa, ahí sentó en la mesa. Incluyo también el video en el momento que ella me leía los mensajes y todo. Así que el obstáculo fue eso, de qué manera yo mostraba este trabajo. Entonces el cierre fue eso, haber encontrado esos mensajitos y con los códigos para que se puedan escuchar. Entendiendo también cómo buscar y entendiendo que están las municipalidades, pero también hay instituciones como Correos de Chile, en el fondo, que son los que mandan cartas, que debiesen tener esta información. Entonces dije, ya, municipalidades a veces no me ayuda, voy con Correos de Chile. Y ahí entre las dos empecé a hacer un cruce de información, que eso me ayudó un poco a sacar adelante el proyecto, porque al inicio fue difícil. O primeiro obstáculo foi justamente o que era esse projeto, porque quando eu me vi confrontado com a sensação das fotos contarem uma história, primeiro eu pensei em fazer um filme, porque eu estudo cinema e eu falei assim, então vamos fazer isso, vou fazer uma fotomontagem, talvez com uma narração, com uma música. Mas quando eu comecei a escrever possibilidades de filmes, eu percebi que sempre vinha uma questão que era quantos frames dura uma foto? Então, quanto tempo cada foto merece? La edición, ¿no? Por eso trabajé con otra fotógrafa que me ayudó como editora. Entonces, un poco colaborar, porque venía todo este proceso de carpetas de archivos de búsqueda, viste lo que es el trabajo más individual y más solitario, que es de la parte artística. Entonces me sentía como que alguien tenía que mirar también y ayudarme, ¿no? A veces a sacar un poco esa mirada también más sensible y a empezar a ver la otra parte técnica o la otra parte más fotográfica, la parte técnica y la parte del relato de lo que hace un libro. Eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques. Então, assim, essa ideia de você acessar um universo que é completamente irreal, mas muito real. Então, ele está falando das questões da América Latina, as questões políticas e sociais, só que com fantasia, com magia. Então, isso eu sempre, desde pequeno, assim, sempre valorizei muito nos livros. Então, esse primeiro obstáculo foi a diferença de entender que eu tinha que fazer um livro e não um filme, como normalmente eu faria. E aí foi isso, assim, achei que com o livro era muito mais interessante esse jogo de deixar o espectador decidir quanto tempo ele olha para cada foto, porque no fim a ideia que eu gostaria de traduzir é como a sensação de andar por uma rua. Então se você quiser parar para olhar alguma coisa, você para, mas se você quiser passar batido, você passa. Se você quiser olhar só a beleza do prédio, não tem problema. Pues bueno, como todo esto del fotolibro también es un trabajo colaborativo, entonces también vino el tema de la parte de encuadernación, de buscar después quién lo iba a encuadernar, a coser, el tema de los cuadernillos. Empezamos a organizar en cooperativa, montones de pibes y pibas que somos de la comunicación de San Martín, y dentro de ese equipo hay una diseñadora que se llama Jessica Calamari, y con ella empezamos a diseñar, a pasar como a una versión diseñada ese libro. Y ese proceso viene una etapa nueva, que es compartir con una diseñadora su mirada y empezar ese ida y vuelta. Un proceso también muy lindo. Bueno, es todo un proceso, todo ese trabajo, ¿no? Entonces que en parte empezó el año pasado, en el 23, y que sigo aprendiendo, ¿no? Y sigo delegando, porque... Una parte del proceso se me fue de mis manos. Hay algo que ganó, que es la interacción con otra persona que tiene una educación visual que capaz que es superior a la de uno. Eso es enriquecedor, pero se me perdió lo de estar a las 3 de la mañana solo, pegando la fotito y escribiéndole con lápiz a la hoja. Porque, y eso era un ritual que es lindo. Está bueno saber o aprender para después poder pedir o poder delegar. Pero lo más importante también es esto, el acompañarse, pero lo más importante es la idea a veces. Particularmente me atrae más pensar el formato publicación que el formato fotolibro. Bueno, yo creo que está bueno mirarlo. Uno, porque si bien el nombre en castellano de las empresas que hacemos libros son editoriales, a mí me gusta más hablar del nombre de publishers, ¿no? Como son publicadores. ¿Pensar en la publicación involucra el fotolibro?
¿Involucra al libro de fotografía? ¿Involucra al fanzine? Creo que un poco la idea de pensar estos espacios editoriales donde aparecen las imágenes, estos artefactos editoriales que a veces son libros, a veces son fanzines, a veces son fotolibros, más allá de las categorías, es generar una experiencia de encuentro con las imágenes que sea diferente a la que habitualmente consumimos en redes, ¿no? y las imágenes digitales, ¿no? El gesto de editar no es el mismo del gesto de publicar, ¿sí? A mí me interesa el gesto de publicar. Para publicar hay que editar, obvio, pero me interesa el gesto de publicar, que significa conectar esa obra con alguien. La experiencia papel era algo como propio de la modernidad y del intercambio, muchas veces, no sé, hablábamos recién de revistas o del formato de incluso el diario impreso. Y hoy cada vez más las experiencias con la imagen en papel están limitadas, ¿no? El concepto publicación, donde se puede nutrir de distintas disciplinas, ya sea la fotografía, ya sea la palabra, ya sea la gráfica, ya sea el objeto, el artefacto, libro, ¿no? Y me parece que en esas combinaciones de elementos, en función de lo que quiero decir, se construye una pieza. Vuelvo a esto. Lo que me resulta interesante de esa pieza publicación es su posibilidad de trascender fronteras, de que circule. Entonces, un poco pensar en ese ecosistema de dónde circulan las imágenes y cómo, y proponer una experiencia que sea diferente a la más común y corriente. Enorme satisfacción. Alívio. La satisfacción de estar conforme con lo hecho es mi trabajo más importante, no es el único, pero este es el más cerrado, el más compacto, el más concreto, el que indaga y está resuelto como yo quiero. Para mí está muy bueno, o sea, yo lo necesitaba. Siempre digo que por ahí la gente que está en la fotografía no tiene un título, no tenés licenciatura. Y ponele que sí, que hay licenciaturas y que hay títulos especiales. En realidad, para mí lo que importa es la obra, no tanto los títulos, sino lo que uno hace. Y poder depositar un proceso en una pieza acabada, a mí me parece como una pequeña victoria. Que me despierta es como que me motiva mucho, me deja como muchos caminos abiertos, como que veo la imagen y la empiezo a entender, como que estoy más relajada con el tema de lo que dice la imagen, o empezar a buscar el camino, qué es lo que digo, ¿no? Qué es lo que hay atrás de esa imagen. Então, na verdade, eu digo que é um alívio, principalmente porque agora eu sinto que o livro não é mais meu. Finalmente, o livro agora ele está jogado no mundo para as pessoas poderem dar sentido. El primer intercambio, el primer encuentro que yo tengo, porque es mi primer fotolibro, entonces veo a la gente que lo abre y bueno, por ahí no se da todo esto porque es todo un mundo introspectivo, entonces vos ves la atención, ves que lo miran, que te viene, a veces alguna gente te hace la devolución, pero es como entrar en otro mundo, ¿no? Que toda la gente que fotografié siempre supo que es un libro. Y la gente que participó, de tantas veces que la visité, de sacarle fotos, que me dé datos, que me cuente sus impresiones sobre la radio, sus anécdotas, después le caí con el libro, ¿entendés? Como que eso fue muy reconfortante porque es el cierre de, ahí digo, me doy cuenta, ahí cierra el trabajo, ¿no? Una herramienta bien potente, diría yo. ¿Ya? Yo tomo estas obras que surgen de esta investigación más bien conceptual, también como una invitación a generar un pensamiento crítico, un diálogo, intentar sobre todo generar una reflexión que nos ayude a transformar quizás el entorno que nos rodea. Esta historia es una historia de mucho dolor, pero que cuenta en definitiva una victoria. Y ahí sí quiero usar la palabra victoria, porque la idea de la victoria fue la que me motivó. Cuando hablaba del desierto y de esa desierto, hablaba de derrota. En los 70 se hablaba mucho de derrota y de victorias. Bueno, ¿cuál era la victoria? La victoria es los aparecidos. Entonces, me parece que en la gente provoca eso. Desde estas preguntas, desde este cuestionamiento, desde estas tensiones que se generan a partir de las calles y cómo las presento en los distintos proyectos que tienen como síntesis este libro,
de alguna forma se esperaría, el ideal sería esperar que la otra persona diga como, hey, ¿qué pasaría en mi país? ¿Qué pasa en mi realidad? ¿O qué pasa con las mujeres? ¿O qué pasa con los héroes? ¿Son realmente nuestros héroes? Estos que repetimos todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el espacio? ¿Qué pasa con la naturaleza? Creo que son distintas preguntas que pueden surgir y que es lo que yo más desearía que pasara con la obra concluida. É muito bonito, é muito emocionante para mim ver o livro na mão das outras pessoas, as outras pessoas parando para comentar. Então, na verdade, é uma felicidade muito grande estar aqui na Argentina. Eu acho que não sei, é inexplicável para mim, porque é muito caro para mim a ideia de uma arte latino-americana. Então, ter sido convidado para esse festival é uma honra, assim, enorme. E é isso, assim, eu acho que é muito importante também a gente publicar, a gente concluir, a gente jogar no mundo com todos os erros de impressão, com o papel não sendo perfeito, para que a gente pare de corrigir e possa seguir para o próximo. Y en el año 2021 hice una edición del formato fotolibro que no era el original de la maqueta que estoy presentando aquí hecha en el 2008. Y ya era una edición de 100 ejemplares, tuvo una preventa, funcionó muy bien, bla, bla, bla. Pero lo mejor de esa edición para mí fue llevar 2 ejemplares y donarlos a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Porque yo sé que ahí van a quedar para siempre. Y fue para mí lo más importante del proyecto. Bien, hasta acá llegamos. Muchas gracias a las personas que participaron, a los y las artistas que dieron su testimonio. Realmente es un aporte muy valioso. Gracias a Aníbal y a Julieta que organizaron este tremendo evento del cual hemos aprendido un montón. Nos han abierto las puertas para trabajar en este registro con total libertad. Y bueno, no quería dejar de agradecer obviamente a las personas que me ayudan en este proyecto, a Sabrina, a Ana y a Luis, que son parte de investigación de la imagen, que juntos pudimos conseguir este registro, que el objetivo era crear un panorama de cómo es la diversidad de formas de concretar, materializar nuestras ideas. Pero esto es apenas el comienzo. Seguramente hay para profundizar. Y lo bueno del festival es que no solo que aprendimos de esas diversas formas, sino que también conocimos a un montón de gente que sabe un montón y que más temprano que tarde vamos a darle el lugar que merecen para que puedan contarnos con más detalle cada etapa del proceso. Con paciencia lo vamos a ir consiguiendo, dándole el lugar que realmente se merece este tipo de estudio. Pero realmente es muy importante que te suscribas. Si todavía no te suscribiste, no sé qué estás esperando. De verdad que es muy importante para nosotros, tanto como comentar, darle like y compartir. Es vital para que este proyecto pueda seguir avanzando en sus objetivos, que como verán son bastante ambiciosos. Y créanme que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas grandes que creo que van a servir para tejer redes, para crear vínculos muy productivos y con muchos deseos de expandir, abrir y mostrar lo que está pasando en la actualidad. Seguimos estudiando a los autores de siempre, a los popes, a los que han dejado rastro, pero también nos interesa este tipo de cosas. Poder ver qué está pasando en este momento, cuál es la vibra emergente y que está ahí queriendo ser vista, escuchada, y nosotros estamos realmente muy interesados en eso. Así que, bueno, es un primer paso. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.